En 1973, el porcentaje de crecimiento del Producto Interno de Chile era el último de América Latina. En 1989, ese crecimiento era el primero en América Latina. Cualquiera puede comprobarlo en Google. Se había producido entre ambos años un gran cambio en el país. De un modelo que concentraba las decisiones de producción en el Estado, se había pasado a otro en que esas decisiones habían sido entregadas a la libertad de las personas. En eso consistió lo que en todo el mundo se llamó el milagro chileno por sus resultados. Eso motivó al presidente norteamericano Bill Clinton, antes de venir a Chile en los 90, a escribirle al presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle una carta en que le decía que Chile era, comillas, la joya más preciada de la corona latinoamericana, cierre de comillas. Yo eso lo leí en el diario y estoy seguro de ello, pero hoy es imposible encontrar la referencia. Testimonios como ese han sido hechos desaparecer por alguna razón misteriosa. Pero también en 1989 había una atmósfera de orden público y seguridad ciudadana muy superior a la que existía en 1973 y a la que existe hoy, por cierto, 30 años después y en plena revolución. La sensación predominante era en 1973 y hoy que en Chile predomina el miedo. Por miedo ha sido suspendido hasta el Campeonato Nacional de Fútbol, el deporte más popular. El miedo ha conducido al cierre de establecimientos educacionales. La prueba de selección universitaria se rendirá en medio de una atmósfera de temor a la violencia. Y hoy la mayoría parece querer en la economía un Estado poderoso, como el que nos puso en el último lugar en 1973, en lugar de un régimen libre como el que nos condujo al primer lugar en 1989. El miedo impide hasta reabrir los supermercados de barrios populosos, que han sido saqueados e incendiados reiteradamente. Por miedo, los partidos políticos gobernantes han accedido a poner en juego hasta la Carta Fundamental, lo que ni siquiera estaba en su programa de gobierno. Pues políticos opositores como Camilo Escalona y Heraldo Muñoz advierten que si una mayoría no deroga la Constitución en abril, la violencia se volverá a apoderar del país. La fuerza del miedo puede viciar evidentemente el veredicto ciudadano en abril. Los que tienen edad suficiente saben que en 1989 miraban con mucha mayor tranquilidad el presente y el porvenir que como los miran hoy. Pero si dicen eso en público son acusados de negacionismo y de ofender a la audiencia. Sus acosadores hasta preparan mociones de ley para penar con cárcel a quienes manifiesten semejantes opiniones. Mandan en el país los que infunden temor. Obedecen o se marchan, si pueden hacerlo, los que tienen miedo. Lo más notable es que la opinión predominante llame a eso, comillas, el Chile que todos queremos, cierre de comillas. La revolución chilena actual, que es propiamente una revolución, es conducida por una minoría. Y esa minoría, que básicamente se reúne en torno al Partido Comunista, está financiada por los propios chilenos. Y está financiada con recursos que servirían para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los chilenos. Me explico. Cuando asumió el gobierno en 1990 el presidente Elwin, en el Estadio Nacional dijo que él iba a buscar la reconciliación entre todos los chilenos y mencionó entre civiles y militares. Y ahí la barra brava comunista lo pifió intensamente. Y ahí el presidente Elwin se dio cuenta de que iba a tener un adversario si realmente intentaba la reconciliación entre civiles y militares. Y en ese mismo momento yo creo que tomó la decisión de que iba a quedar bien con los comunistas y para eso tenía que sacrificar a los militares. Y fue lo que hizo. Formó una comisión Reti que era tan poco objetiva que a las personas muertas por
los revolucionarios de izquierda los llamaba víctimas de particulares obrando por motivos políticos. Con eso lo digo todo. Y estos particulares obrando por motivos políticos mataron más de 400 personas en los 17 años del gobierno militar. Y junto con eso, la Comisión Rettig y sucesivas leyes beneficiaron a la revolución formada en torno al Partido Comunista con espléndidas indemnizaciones, que se fueron acrecentando en el tiempo, que Lagos las acrecentó con la Comisión Walech, que les dio pensiones a todos los que alguna vez habían sido interrogados por sus nexos con el terrorismo. Y esto ha conducido a una nueva clase chilena, que tiene muy buen pasar, porque tenía educación gratis, salud gratis, gracias a la Comisión Rettig, y era la clase revolucionaria comunista. Y pensiones derivadas de la misma Comisión Rettig, derivadas de la Comisión Walech, indemnizaciones millonarias en todos los juicios que interpusieron por haber actuado en el terrorismo y haber sido enfrentado a ese terrorismo. Y así se formó una nueva clase, muy bien financiada, con buen nivel de vida, que se traduce en que eso lo paga el presupuesto. Se llama gasto social. Y el economista Rolf Lüders ha calculado que si el gasto social se distribuyera entre el 20% más pobre de la población chilena, cada hogar más pobre tendría una entrada de 2,5 millones de pesos al mes y dejaría de ser pobre y dejaría de sentir el malestar social que se dice que hay. Todas las grandes revoluciones han sido encabezadas por minorías, y esta que tiene lugar en Chile y que ya ha logrado hasta ponernos a las puertas de derribar la Constitución vigente, derribar el modelo económico-social vigente, terminar con la prosperidad chilena que nos llevó desde el último lugar de América Latina al primero, también ha sido financiada por el Estado y es minoritaria y está conduciendo el proceso, está a la cabeza del proceso y es la que infunde miedo al país y lo está dominando, y la que puede conducir a que en abril próximo triunfe el deseo máximo de los revolucionarios, que es derogar la Constitución. Vemos que esto ha sido pagado por los contribuyentes, toda una paradoja. Y sin embargo, nos encaminamos de una manera que parece fatal a ese resultado. El estallido no fue social, fue delictivo, fue de violencia. El estallido, lo que provocó el cambio en la opinión pública, fue originado en el miedo provocado por los ataques a las propiedades, los saqueos, los incendios, la paralización de los medios de movilización pública, especialmente los incendios de las estaciones del metro. 80 de 136 estaciones del metro resultaron dañadas. Eso fue nada más que obra de la delincuencia. Y para impedir eso habría bastado con que hubiera existido una fuerza pública competente, un gobierno dotado de autoridad. Pero no teníamos eso. Y eso es lo que ha paralizado el país y lo que ha originado esta revolución en que hemos estado viviendo desde mediados de octubre. Lo que tenemos que tener claro es que, tal como en otras revoluciones, una minoría logró imponerse por el miedo, por la violencia. En la Revolución Francesa, los jacobinos eran una minoría extrema y sin embargo terminaron imponiéndose. En la Revolución Rusa, los bolcheviques eran una minoría también, marxista, leninista, terminaron imponiéndose. En todas las revoluciones, las minorías violentas, las minorías que actúan, son las que terminan conduciendo el proceso. Y acá en Chile está sucediendo exactamente lo mismo. Lamentablemente, las encuestas dicen
que una mayoría de opinión pública, que no es violentista, pero es una mayoría, apoya lo que llaman la movilización social. Y la movilización social es la que da pie a la violencia en que está sumido el país y que lo tiene atemorizado. Esa es la realidad, y lo que tenemos que tener conciencia los chilenos es que este proceso está siendo conducido por una minoría que cuando ha llegado al gobierno ha fracasado, porque todos los socialismos en que esa minoría triunfó fracasaron, y que sin embargo son apoyados en su movilización por una mayoría de opinión que no es violenta. La paradoja está en que la mayoría que apoya las movilizaciones está al mismo tiempo apoyando la violencia, el miedo y los trastornos. Y eso es lo grave de la situación chilena actual. El real problema que ha planteado la revolución marxista en curso a la sociedad chilena es que ésta se ha visto imposibilitada de mantener el orden público. El gobierno no ha sido capaz de cumplir su principal misión, que según la Constitución es mantener el orden público. Y esto ha sido así porque los revolucionarios se han arreglado para ir creando una red de limitaciones al ejercicio del orden público. Es obvio que Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen los medios para reprimir cualquier alzamiento, pero como la extrema izquierda en todo el mundo ha ido construyendo una red que llama de protección de los derechos humanos, impide a la fuerza pública ejercer esta función de mantener el orden público mediante los medios que la sociedad les ha dado, que son sus armas de servicio. Y entonces nosotros presenciamos diariamente cómo apedrean a los carabineros, adentro o afuera de sus vehículos, y estos no tienen cómo responder. ¿Por qué? Porque están limitados por lo que se llaman protección de los derechos humanos. O sea, en el fondo la protección de los derechos humanos ha servido para proteger a los revolucionarios que se alzan contra el orden público. Y ese es el gran problema de la sociedad chilena actual, y esa es la raíz del desprestigio de la autoridad y del gobierno, que ha caído a sus mínimos niveles de aprobación en Chile porque no es capaz de cumplir su función esencial. Y eso es lo que explica por qué el gobierno se ha entregado atado de pies y manos a la oposición revolucionaria que tiene al frente, y ha concedido hasta el último bastión de resistencia, que era la Constitución política de Chile, que sostenía el modelo económico-social que había convertido a Chile en el primer país de Latinoamérica. Eso es lo que estamos perdiendo, si es que no lo hemos perdido ya, por haberse perdido la capacidad de mantener el orden público. La unidad de inteligencia de la revista The Economist ha detectado que después del 18 de octubre, Chile ha hecho méritos para ascender del lugar 23 al 21 en el ranking de las democracias, y ha entrado al envidiable grupo de naciones que viven en democracia plena. Como habitante de este país que se está siguiendo aceleradamente al diablo, desde el 18 de octubre precisamente, me pregunto cómo será la unidad de estupidez de The Economist si lo anterior es lo mejor que puede discurrir su unidad de inteligencia. Vean ustedes lo que opina al respecto un académico y economista que ni siquiera es de derecha, Manuel Agosín, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en la tercera de ayer, y partiendo de la base de que en una democracia se respetan los derechos humanos. Abro comillas. Y ya que estamos hablando de derechos humanos, las 165.000 personas que perdieron sus trabajos desde el 18 de octubre de 2019 no tenían derecho a sus empleos. Los comerciantes cuyos negocios han sido saqueados e incendiados, o ambos, ¿no tenían ellos derecho
a usufructuar de sus esfuerzos. Muchas de estas personas son modestas y han invertido todo lo que tienen en sus negocios. Los fieles que asistían a las iglesias ahora quemadas, ¿no tenían derecho a ejercer su religión? ¿No tienen los usuarios del metro el derecho a utilizarlo para movilizarse entre casa y trabajo? ¿Y los miles de personas que no pueden concurrir a supermercados o farmacias saqueados o incendiados, no tienen ellos el derecho de hacer sus compras en lugares que les resulten convenientes? Y concluye el profesor Agosín, digámoslo con todas sus letras, en Chile ha dejado de operar el Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no hay sociedad que pueda funcionar. Entonces, la unidad de inteligencia de The Economist, a su turno, concluye que hemos hecho últimamente méritos para ascender del lugar 23 al 21 en el ranking de las democracias y hemos pasado a integrar el cuadro de honor de las democracias plenas. ¿Cuál ha sido el principal mérito de Chile? Se ha convertido en una sociedad que no puede funcionar. Bendita inteligencia británica. Solía dar para más inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, cuando la misma revista celebró el pronunciamiento militar en Chile. Detalló los atropellos de Allende a la Constitución y expresó que toda la responsabilidad de lo ocurrido era culpa de la Unidad Popular. Pero entonces el KGB soviético se desató contra la revista, que fue insultada por toda la izquierda internacional y por tanto en medio del pánico, como un Lavín cualquiera, se cambió de bando y pasó a ser crítica del gobierno militar. Y así sigue hasta hoy en manos de la izquierda cuando nos premia por haber perdido el control del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y nos promueve entonces a la plena democracia. Dios nos libre de un futuro hasta el primer lugar de la democracia plena mundial, secundum The Economist, porque ahí sí que el dólar a Luca en Chile se va a convertir en una realidad. El virus mortal del entreguismo. Entreguismo, definición. Condición que afecta a un número incontable de chilenos que por temor o estupidez, o ambos, acceden a lo que demandan el comunismo o su entorno, apenas estos les hacen ¡bú! ¡Bú! Es verdad, incluye el peligro de asesinato, como en los casos de Edmundo Pérez Zújovich, los 5 escoltas del presidente Pinochet o Jaime Guzmán. El entreguismo no tiene o nos tiene como país donde estamos en este momento, es decir, embromados, pero nos puede llevar a una situación peor, en caso de que triunfe el apruebo en abril. Ahí usted va a ver el dólar a Luca, la bolsa, o sea, el IPSA, en menos de 4.000 y más gente yéndose o sacando su plata para que no se la roben los del BU. Y la masa mayoritaria estará cada vez más pobre. No es que el triunfo del rechazo nos vaya a dejar mejor, porque el país seguirá casi 2 años más bajo el desgobierno de Piñera, es decir, sin autoridad, sin orden público y haciendo lo que los rojos dicen. Pero siempre es preferible vivir mal con un horizonte de esperanza que vivir peor sin ninguno, como sería si los rojos además ganaran el plebiscito. La última esperanza está en que, pasando el tiempo en 2022, pueda asumir otro gobierno que restablezca el orden y deje de hacer todo lo que dicen los comunistas y similares como lo hace este. El problema de fondo
es que en Chile siempre ha habido demasiados entreguistas. Usted tiene ahora mismo a Lavín, el político más popular y de derecha, supuestamente, pero entregado al otro bando y jugado por el apruebo. Empezó con síntomas de esa enfermedad en 1999, cuando estaba a punto de ser presidente casi ganando a Lagos, al confesar sin previo aviso que se había cambiado del sí al no, y que si hubiera sabido, decía, habría votado no en 1988. Lo que no había sabido, entre comillas, eran meras consignas comunistas sobre el gobierno militar. El mayor entreguista de todos, con la posible excepción de Patricio Aylwin y Juan Emilio Cheire, ha sido Sebastián Piñera, quien en un discurso celebratorio del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre, documento que es epítome del entreguismo, también se pronunció implícitamente a favor del apruebo. El intendente de Santiago, Felipe Guevara, asimismo se entregó y publicó su voto a favor del apruebo. Pero el que más sorprende de todos los entreguistas recientes es el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien sorprendentemente motejó a la constitución actual de espuria, siendo que uno de sus artífices fue el insigne miembro de su familia Jorge Alessandri, presidente del Consejo de Estado bajo el gobierno militar. Todo lo anterior, aparte de que si de verdad la carta hubiera sido originalmente espuria, que no lo fue, ella se habría saneado con la ratificación del 90% de los votantes en el inobjetable plebiscito de 1989, acordado por gobierno y oposición, y más aún después de 2005, cuando Lagos proclamó que ella era, comillas, una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, con el alma permanente de Chile. El nuevo texto constitucional, remachó Lagos, se pone a la altura del espíritu de todos los chilenos y hoy el país se une tras este texto constitucional. Eso dijo Lagos. Bueno, no es raro que todo eso se le olvide a Felipe Alessandri cuando también se lo ha olvidado a Ricardo Lagos. Es que los entreguistas son así, tanto que a Aylwin en 1993 se le habían olvidado hasta sus declaraciones grabadas en video en 1973, como cualquiera puede comprobar en YouTube, pues aseguraba que nunca había dicho lo que había quedado registrado 20 años antes. Claro, el peor entreguismo de todos ha sido el de las actuales Fuerzas Armadas, que se han hecho cómplices pasivas con su silencio de la persecución vergonzosa, ilegal, inconstitucional, de los jueces de izquierda contra sus camaradas del sector pasivo a quienes cupo derrotar por las armas a la primera línea terrorista entre 1973 y 1990. La gente que algo entiende en Chile, una pequeña minoría, por cierto, está pasándolo muy mal y teme pasarlo peor en los siguientes 2 años. Pero supongo que una mayoría ciudadana va a reaccionar el 2021 y va a votar por volver a lo que ahora se ha perdido, es decir, la mejor época pacífica, política, económica y social del país en su historia, que debemos precisamente a la Constitución que defendemos y al modelo económico-social vigente. En todo caso, ánimo. No hay mal que dure 100 años, ni menos un país tan tonto que los resista sin curarse del virus letal del entreguismo y sin librarse de todos los entreguistas. René Cortázar es el mejor demócrata cristiano que hay en Chile. Esto que parece un elogio, no lo es, porque considero a la DC como un partido que es lo peor de la política chilena, por su capacidad de estar siempre a los dos lados, el de los buenos y el de los malos, buscando extraer los beneficios de ambos sin pagar los costos de ninguno.
Por algo, en mi último libro designé a 3 DC como los peores protagonistas de la historia nacional reciente. Elwin, que en paz descanse, un DC explícito. Piñera, un DC impectore, es decir, que oculta su real condición. Y Cheire, meramente sospechoso de ser DC. Pero Cortázar le ha dirigido en estos días, a través del Mercurio, una carta pública a Piñera demandándole restablecer el orden público. La conminación ha llamado la atención y ha sido muy comentada. En realidad, esa misión del presidente es una de las 2 principales que tiene y que la Constitución enumera antes de todas las demás. Comillas, dice, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público y la seguridad externa de la República. Artículo 24, inciso segundo. La carta de Cortázar ha suscitado asimismo numerosos ecos en la prensa y las redes sociales, pero solo dice qué se debe exigir al presidente, sin señalar a este cómo hacerlo. Por supuesto, muy propio de un DC. Pero yo no soy DC y digo cómo se mantiene el orden público. 2 puntos, autorizando a los carabineros a hacer uso de sus armas y metiendo presos a todos los cabecillas del alzamiento sedicioso, en lugar de hacer todo lo que estos piden, como sucede ahora. Orlando Sáenz ha referido en las redes una historia que le contó Salvador Allende a él. Los rojos le habían hecho una huelga general al presidente Ibáñez, presidente constitucional del 52 al 58. Este entonces citó a todos los dirigentes sediciosos a la moneda y les pidió formarse en 2 filas. Entró al salón un grupo de carabineros y se llevó presa a toda una fila. Al arrestante Ibáñez le dijo: si no se termina la huelga nacional mañana, todos ustedes también irán presos. ¿Y qué hicieron?, le preguntó Sáenz a Allende, y este le contestó simplemente: terminamos la huelga, pues. A buen entendedor, pocas palabras. Pero Cortázar es demócrata cristiano y se abstiene de decir el cómo se hacen las cosas. Al contrario, injuria a la pasada a Pinochet, que supo cómo cuando enfrentó el mayor desafío terrorista y guerrillero de la historia patria, y sin embargo mantuvo intacto siempre el orden público y entregó de vuelta a la civilidad un país pacificado, próspero y democrático, que vivimos hasta hoy. La mayoría de los chilenos sabe que lo que hoy se necesita para restablecer el orden y la normalidad es alguien que tenga los pantalones de Pinochet y derrote a la violencia que ha instalado el caos en el país. Y también sabe que sin esa conducción, Piñera va a vivir 2 años en el peor de los mundos, pues la masa le cantará asesino igual que Pinochet, y al mismo tiempo no habrá orden público y el país solo irá de mal en peor. En general, noto un cierto pesimismo acerca de que Chile pueda salvarse. Leí el 29 de febrero a Ricardo Escobar, ex director de Impuestos Internos de Bachelet, en La Tercera. Un hombre de izquierda, pero moderado, que sin embargo está por el rechazo, pero dice que va a ganar el apruebo, o sea, el camino a Venezuela o Nicaragua. ¿Cómo puede una mayoría mandar al diablo a su país? Parece increíble, sobre todo si 2 años antes justamente un sector de la izquierda se cambió a la derecha en la elección presidencial ante el temor de ir a una Chilezuela. ¿Qué explica el actual cambio suicida, si es que este existiera, como dice Escobar? Primero, el miedo. La violencia impune infundió pánico al resto de la población. Luego, un gobierno que no se atreve a usar la fuerza que la ley ha puesto a su disposición y no se atreve por temor a ser acusado de violar los derechos humanos. Y no es capaz de mantener el orden público. Así se gana el peor de los mundos. No mantiene el orden público y es acusado de violar los derechos humanos. Consecuencia, Chile es hoy un organismo sin defensas, atacado por los violentos. La izquierda menos violenta aprovecha
y se pliega a estos, a los violentos, y pide cambio de gobierno incluso, cambio de modelo, cambio de sociedad, cambio de constitución. Segundo, además del miedo, la ignorancia. La izquierda dice que las injusticias y desigualdades exigen el cambio y repite esa consigna incesantemente, pero no es verdad. El modelo ha entregado ingentes recursos para mejorar a los pobres. Ha multiplicado por 12 el gasto público en salud y por 10 el gasto público en educación en términos reales en 30 años. Ha multiplicado por 5 el gasto estatal en los últimos 10 años. Y un experto calcula que si lo disminuyera ahora en solo 10% el gasto estatal, podría financiar pensiones mínimas de 400.000 pesos mensuales para todos. Es decir, el modelo no ha fallado socialmente, sino que ha sido exitoso, pero la burocracia de izquierda ha impuesto la consigna contraria, al tiempo que se queda con gran parte de la plata. El ministro de Hacienda dice que sus sueldos, los de la burocracia, están 5% sobre el promedio de los demás ingresos. Y lo peor es que la gente de derecha compra la consigna, no toda, pero algunos. Incluso entre los partidarios del rechazo muchos conceden que hay que rechazar para reformar. Y no en el sentido de quitarle plata al Estado para dársela a la gente, sino para darle todavía más plata al Estado. Tercero, sigue siendo el estallido delictual. Ante la impunidad se desataron los saqueos, los incendios y el vandalismo. Se concede y se repite que fue un estallido social. Falso. Después del 18 de octubre, una vicepresidenta de una gran empresa y consejera de la SOFOFA escribió, comillas, me quedé muda, estupefacta, en silencio. Así he estado en estas últimas semanas, con un profundo dolor por la ceguera de no haber visto y no haber empatizado con el malestar generalizado, a pesar de todas las señales de evidente descontento. Y pido perdón por eso, dice el Mercurio del 1 de noviembre. Pero ese mismo día Rolf Schlüters en La Tercera probaba que si el gasto social del Estado se le diera al 20% de las familias más pobres, ellas tendrían un mayor ingreso de 2,5 millones de pesos mensuales. La burocracia se queda con la parte del león y culpa al modelo, y la derecha le cree. ¿Está ciega la mayoría? Aparentemente sí, y camina sin ver el abismo al cual se está acercando. Soy partidario del rechazo a secas. Nada de rechazar para reformar, ni concesiones por el estilo. Que nadie se llame a engaño. El rechazo a secas quiere decir que no ha habido estallido social, como lo llaman, sino simplemente aprovechamiento de la impunidad para delinquir. Porque no hay un gobierno capaz de mantener el orden público. Cuando se puede robar impunemente, la mayoría roba. Ese no es un fenómeno social, es un fenómeno delictual. Entonces, lo que quiero decir es que Piñera, además de haber dado la señal de que se puede agredir a carabineros, saquear, incendiar y devastar ciudades sin que a los vándalos les pase nada, es cómplice de una dictadura judicial de izquierda que mantiene a 200 presos políticos militares y ahora libera inmediatamente a 43 de la primera línea de agresores de carabineros, mientras mantiene en prisión ya por 5 meses, por ejemplo, a John Cobbin, que fue agredido y no agresor, pues hirió en una pierna a un vándalo que lo apedreaba. Y el vándalo ahora le manda a decir que si le paga 50 millones de pesos le consigue la libertad bajo fianza, que es un derecho básico. Agresores libres, agredido preso. Esa es la justicia de hoy. El rechazo a secas quiere decir, además, que el modelo económico, social y político funcionó también para los pobres, porque les dio la plata, pero los partidos y la burocracia roja se la apropiaron. Dio la plata para que el 20% más pobre pudiera tener ingresos de 2,5 millones de pesos mensuales por familia, además de los que ya tenía. Pero la burocracia roja se quedó con el grueso de la plata. Por ejemplo, les paga 4,5 millones de pesos mensuales a los inspectores de derechos humanos
preocupados de denunciar a los carabineros y proteger a los terroristas. El modelo también ha dado la plata para que ninguna pensión fuera menor a 400.000 pesos mensuales hoy. El gasto público real, que se ha multiplicado por 5 en el último decenio, si el Estado ahorrara a partir de este año, por ejemplo, solo el 10%, quedarían financiadas pensiones mínimas de 400.000 pesos mensuales para todos. Hagan el cálculo. No fue el modelo el que falló, fue que la burocracia estatal y los partidos se quedaron con la plata. Los funcionarios públicos, ha dicho el propio ministro de Hacienda, ganan más que sus equivalentes en el sector privado. Entonces, no es que los particulares, los privados hayan sido los que más se han enriquecido con el modelo, ha sido la burocracia estatal la que se ha quedado con la parte del león. Y eso es lo que hay que remediar votando por el no, o sea, por el rechazo a secas. Y el modelo ha permitido más inclusión, y por eso cifras de la OECD dicen que Chile es el país en que más fácilmente una persona del 20% más pobre puede acceder al 20% más rico. La libertad económica es la principal razón de la movilidad social. Yo he estado tomando té en la terraza del ex fondo de don Sergio Rázuriz en Maipú, que hoy es de Manuel Lorca, quien hace 40 años era hijo de un modesto inquilino del fondo Los Pajaritos, y muy pobre. ¿Cómo lo hizo? Trabajando bien la tierra en una sociedad libre. El rechazo a secas defiende además la democracia. El apruebo, en cambio, se basa en el temor y la fuerza, en la violencia, en la movilización callejera, impuesta en las calles, que ha llevado a rendirse a un gobierno timorato e incompetente que ha entregado la Constitución que le ha dado a Chile los mejores 30 años de su historia. Los encuestadores profesionales pronostican que ganará el apruebo, pese a que casi todas las encuestas de las redes sociales dicen lo contrario. Pero si ganara el apruebo, yo les garantizo una cosa: este país se irá al diablo, como se fue la Rusia en 1917, cuando los bolcheviques impusieron su asamblea constituyente, igual como lo están haciendo acá, como se fue Cuba cuando Castro impuso la suya, y Venezuela cuando Chávez y Maduro hicieron lo mismo. Las únicas certezas que puede haber si gana el apruebo son que va a subir el dólar y va a bajar la bolsa. Es decir, que Chile será más pobre, habrá menos inversión y producción y todos estaremos peor. Ya lo saben, si quieren estar peor, voten apruebo. Viví la mayor parte de mi vida en un país rasca y de tercera clase que se llamaba Chile. Hasta 1973, y desde que tuve uso de razón, casi todos eran pobres. Acá todo era peor y se echaba a perder cada vez más. Cuando yo era chico hasta faltaba la electricidad, porque los gobiernos izquierdistas habían congelado las tarifas de la luz y los dueños de la compañía, que eran gringos, habían dejado de invertir. Pues los gringos eran los que producían prácticamente todo: electricidad, teléfonos, y habían descubierto y creado las minas de cobre, el primer ferrocarril y todas esas cosas, mientras los de acá pensaban que debíamos venderles a ellos el país y, comillas, comprarnos algo más chico y más cerca de París, como decía Cario Cotapos. Así que, estudiando a la luz de las velas, veíamos como el izquierdismo deterioraba todo, hasta la leche, porque también le habían fijado el precio, y la mantequilla era margarina, y la carne era de caballo, literal. Pero yo a los 10 años ya me daba cuenta, y pensaba para mis adentros cómo sería vivir en un país en que hubiera leche, leche, carne, carne, y mantequilla, mantequilla. Ni siquiera había autos nuevos, porque las escasas divisas, como se llamaban los dólares, había que gastarlas en importar alimentos. Pero de repente y por un periodo corto el país se llenaba de Chevrolet nuevos, por ejemplo, porque algún negociado socialista le abría la puerta por un tiempo a esa única marca y no a las demás. Y después había unos autos armados en Arica que valían más caros que los Mercedes afuera y que tenían la pintura opaca y eran hechos en Chile. Entonces
salir al extranjero desde acá era salir a otro mundo, lleno de cosas que los chilenos no habíamos visto nunca. Por eso un viaje era lo máximo, pero a uno le vendían solo cuotas de viaje de $300 y debía dejar un aval acá para que pagara los impuestos de uno por si uno no volvía. Afuera veíamos cosas extraordinarias, como escaleras mecánicas, por ejemplo, cuando aquí había una sola desde los años 30, la del Pre-UNIC, pues la única otra que había sido la de Gatti Chávez, que se había acabado a fines de los años 40 porque los dueños ingleses se fueron después de la enésima huelga ilegal que les hicieron los sindicatos comunistas. Así era Chile. Todo era penca en Chile, y si no era penca, los chilenos lo volvíamos penca. Cuando yo tenía como 10 años, las micros y las góndolas eran unas cacharras como las de la India o países africanos, con racimos de gente colgando. De repente, por algún negociado, entre comillas, de alguien, llegó una flota de buses nuevos norteamericanos, los buses Reo. Increíbles, bonitos, hasta de buen olor, pero al poco tiempo los chilenos le habíamos rajado todos los asientos de cuero con navajas y hubo que reemplazarlos por tapices con tablas. Cuando ahora recorro Santiago o Valparaíso devastados por los vándalos de ahora, me acuerdo de los buses Reo y pienso que han vuelto esos chilenos de antes que cuando veían algo bueno, lo único que pensaban era cómo romperlo. Bueno, y entonces, de hecho, cada cierto tiempo, los comunistas rompían la ciudad entera, botaban los postes, asaltaban las tiendas mejores, los gobelinos y a la Ville de Nice, les rompían los escaparates, incendiaban las micros, tanto que en una de esas revoluciones hubo que poner un conscripto con fusil en cada micro. Eso lo vi yo por largos meses, el año 49, y así dejaron de quemarlas. Muchos muertos, claro, porque en esos tiempos los carabineros y los militares tenían revólver o armas y los usaban. Recuerdo que la Ramona Parra era una comunista muy bonita, como la Camila Vallejo ahora, y murió de un balazo en un conato revolucionario cuando quisieron tomarse la moneda. Pero así se superó la revolución de la Chaucha del año 49 y también la del 2 y 3 de abril del 57, cuando los tanques se paraban en Ahumada y ni siquiera los comunistas se atrevían contra ellos. Nunca se supo el número de muertos en esas revoluciones, pero entonces siempre había después una reacción mayoritaria en busca de orden, como la hubo el 73 también, la misma que ahora parece haberse perdido. Esa mayoría silenciosa, el 57, eligió al general Ibáñez, el 52, al que habían depuesto como dictador 20 años antes, pero ahora lo trataban de nuevo de elegir para que pusiera orden, porque el país era un desastre. Esa misma mayoría volvió a elegir un derechista de orden, como Jorge Alessandri, el 58, pero el paleta tuvo partida de caballo inglés y llegada de burro, porque durante un par de años liberó la economía, la abrió al exterior, pero no supo manejar el cambio fijo, y tanto sí que un escudo por dólar rápidamente se desvalorizó, y entonces con eso tuvo que llamar a los radicales y se fue al diablo el modelo de economía libre y Chile pronto volvió a ser Chile. Hasta que el Chile rasca terminó de irse a la punta del cerro del 73 y se produjo un verdadero milagro, increíble, inesperado. Unos tipos completamente locos se conquistaron el respaldo de Pinochet, equilibraron el presupuesto, liberaron los precios, abrieron la economía, devolvieron campos y empresas a sus dueños que se los habían quitado, todas medidas que eran impopulares, por supuesto, y las encontraban descabelladas en ese tiempo. El precio del pan se fue a las nubes y parecía que se venía el mundo abajo. Estaban todos furiosos con la política económica, pero había pan en todas partes. Y al poco tiempo hasta empezó a bajar de precio porque los panificadores, que se habían subido por el chorro, se dieron cuenta de que no solo de pan vive el hombre y la gente dejó de comprarlo. Hasta que tuvieron que ponerse en vereda y todos los chilenos estaban furiosos, incluidos los militares, porque había una mayoría que eran estatistas, hasta que Sergio de Castro convenció a un personaje importante que se llamaba Pinochet, y este se la jugó personalmente y sostuvo la política económica a como diera lugar. Se abrió la economía al mundo, se plantaron bosques, viñas y frutales
como nunca antes, no hubo que invertir en ampliar los puertos porque simplemente terminaron con los vicios que había, monopolios sindicales, el medio pollo y el cuarto de pollo, y con las mismas instalaciones se pudo importar y exportar mucho más. Hubo superávit presupuestario, cosa que nunca habíamos visto, y Chile crecía al 8 y al 9% al año hasta el año 81. Y entre medio la audacia llegaba tanto que se creó la previsión privada, que eran enormes cantidades de plata ahora invertidas en la producción, plata que antes se iba en préstamos que los políticos pedían a las cajas de previsión, y como la inflación era más alta, se devolvían mucho menos de lo que se había pedido. Y los políticos compraban departamentos baratos de lujo que las cajas construían a gran costo, o que arrendaban a precio de huevo también a los personajes del régimen. En tanto, los obreros que tenían que hacer imposiciones toda su vida, si no juntaban 20 años de imposiciones no recibían nada, ni siquiera jubilación. Y sí, en cambio, los que conocían todos los vericuetos del sistema se arreglaban para tener jubilaciones macanudas con perseguidoras que se reajustaban igual que los sueldos en actividad. Pero eso eran los apoderados, los que tenían más proximidad con el régimen. Todo eso cambió y los trabajadores pasaron a ser dueños de las empresas con su fondo de jubilación. Y eso fue una inyección a la vena, porque enormes cantidades de plata que se llevaban los políticos antes en préstamos subsidiados y en departamentos de lujo a precio de huevo, pasaron a ser inversión productiva, de modo que el país dio un gran salto adelante y gracias a las demás privatizaciones pasó a ser el de mayor crecimiento de América Latina, el milagro chileno, después de haber sido el último, incluso detrás de Haití, el 73 en crecimiento. Lavín escribió en esos años La Revolución Silenciosa y Adiós América Latina, porque habíamos dejado atrás el vecindario de América Latina. Por eso, cuando perdió Pinochet el 88, gracias al millonario apoyo norteamericano y europeo a la campaña del no, pensé que todo se nos venía abajo de nuevo. Pero no, se produjo el segundo milagro chileno. Los gobiernos políticos no lo echaron todo a perder, respetaron las privatizaciones, los mercados libres, las AFP y las ISAPRES, y la libertad de precios. Nadie lo habría podido suponer. Apenas le rayaron la pintura al modelo subiendo los impuestos, creando regulaciones, burocracia, nuevos ministerios, pero las bases no fueron alteradas. El país fue creciendo cada vez menos, es verdad, pero siempre más que los demás. El modelo nos puso a la cabeza de América Latina. Los políticos multiplicaron por 7 el gasto público, eso sí, después de Pinochet. Entre el 90 y el 2019, los burócratas pasaron a ganar un 32% más en iguales funciones que en el sector privado. El gasto social para los pobres se multiplicó gracias al modelo, pero no les llega a los pobres. La burocracia se quedó con él. Si les llegara a los hogares pobres, estos ganarían 2.400.000 pesos mensuales. No serían pobres. Si se le bajara en 10% el sueldo a la burocracia dorada estatal por parejo y eso se destinara a las pensiones, no habría ninguna pensión de menos de 400.000 pesos. Los políticos y sus clientelas se quedaron con la plata. Pero los políticos culpan al modelo que produjo justamente la plata para que ellos se la robaran. Y así hasta el 18 de octubre, en que ya no solo le rayaron la pintura al modelo, sino que semi-destruyeron el país y al final le dispararon un balazo al corazón del organismo productivo, derogando la Constitución y dándole el zarpazo a las AFP, y con un apoyo, según las encuestas, del 86% de los chilenos, ejercimos nuestro derecho a ser imbéciles y Chile vuelve a ser Chile. De aquí a volver al sistema de reparto es solo cuestión de tiempo, sobre todo que el país ha perdido todas sus defensas. La derecha se pasó al no con Piñera, quien fue el peor cuchillo del gobierno militar y los presos políticos. Lavín y Chadwick se arrepintieron, pidieron perdón. Renovación Nacional y la UDI sacaron de sus declaraciones de principio el reconocimiento al gobierno militar para que los comunistas no lo siguieran insultando. Y ni siquiera los republicanos se atrevieron a poner ese reconocimiento en su propia declaración de principios, a lo cual solo se ha atrevido mi partido, en formación, Fuerza Nacional,
pero hasta ahora no le alcanzan las firmas para constituirse. La cuestión es cuestión de tiempo que los políticos se apoderen ya del 90% restante de la torta de las pensiones y lo usen para lo que ellos quieran. Chile vuelve a ser Chile. Quiero agradecer el compromiso que han tenido las personas de seguir viendo este canal de Hermógenes, porque evidentemente tuve que ausentarme de las grabaciones durante un tiempo largo, pero ahora espero mantener un ritmo más sostenido y poder estar con ustedes comentando los hechos como lo había venido haciendo desde hace un tiempo y a raíz de lo cual me honraron con su adhesión. Muchas gracias y nos seguiremos viendo más seguido esta vez. Chile ya no vive bajo una democracia constitucional, sino bajo un régimen de facto. El golpe de Estado lo perpetró la oposición el 12 de noviembre del año pasado, cuando desde comunistas a demócratas cristianos proclamaron que debía establecerse una asamblea constituyente, pues la ciudadanía movilizada, decían, es decir, la violencia callejera, había corrido el cerco de lo posible para establecer un nuevo modelo político, económico y social, decían, comunicándole al país que el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos, es decir, palabras de ellos, de facto. Eso fue lo que realmente sucedió. El gobierno, lejos de meter presos a los sediciosos, cayó a su vez presa del pánico, se rindió, se plegó a ellos y el 15 de noviembre convino con los mismos sediciosos un itinerario para llevar a cabo el golpe, establecido por la vía de los hechos, palabras de ellos. Todos entonces aliados dictaron la ley 21.200 de reforma constitucional para legalizar el golpe, pero la institucionalidad se había venido abajo. Los ecos de la ley de la selva llegan a todas partes. En el Mercurio, el agricultor Karen Schmutzer escribe: el 28 de julio nos robaron 130 paltos plantados hace 2 años. Esto se suma a la sustracción permanente de paltos y nueces. Lo de ahora nos deja sin futura producción y en la duda de si replantar o no. Este es el país. Esto pasa no solo en la Araucanía, sino que en la comuna de Santa María, región de Valparaíso y en todas partes. Ahora todo puede suceder, porque no hay quien garantice el orden. Antes las Fuerzas Armadas lo garantizaban. Incluso antes de eso, regía la doctrina legalista de Schneider, establecida en un Consejo de Generales del 23 de junio de 1970, según la cual el ejército declaraba que, comillas, hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país, decía, cierto, pero añadía, la única limitación a este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su propia posición legal. En tal caso, las Fuerzas Armadas que se deben a la nación, que es lo permanente, más que al Estado, que es lo temporal, quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país. Y eso es lo que sucede hoy. Por eso mismo, en 1973, cuando Allende se salió de la Constitución, la mayoría democrática civil hizo un llamado a las Fuerzas Armadas que lo acogieron en virtud de la propia doctrina Schneider y sacaron al presidente Allende del poder. Pero ahora la mayoría democrática civil no está representada en ninguna parte y no dice nada. De hecho, de facto, está pasando lo que proponían en la elección de 2017 los candidatos extremistas Artés, comunista, que sacó el 0,5% de los votos, y Navarro, chavista, que sacó el 0,35% de los votos. Tomarse el poder. Piñera, con su 55%, ganó precisamente porque la mayoría no quería que pasara nada de eso. Pero ahora Piñera está a la cabeza de la sedición que nos trae todo eso. La Constitución de 1980, que el país ratificó en sucesivos plebiscitos, decía expresamente, comillas, las Fuerzas Armadas garantizan el orden institucional de la República.
Pero la reforma de Lagos de 2005 suprimió esa frase y la reemplazó por otra inocua que no dice nada: las Fuerzas Armadas son esenciales para la seguridad nacional. Así la izquierda, siempre violenta y con votos de la derecha, consiguió la ansiada impunidad para atropellar la Constitución. Y ahora la atropella. Ya mucho antes lo había hecho el Poder Judicial, desde que la extrema izquierda fue mayoría en la Corte Suprema y violó sistemáticamente las leyes vigentes para meter presos a militares y consagrar en favor de sus guerrilleros o sus familias multimillonarios pagos que ya han sobrepasado los 6.000 millones de dólares, según informó el año pasado la subsecretaria de Justicia Lorena Recabarren. Todo fuera de la ley y la Constitución, una dictadura judicial. Las instituciones armadas nada dijeron, ni hicieron ante la dictadura judicial roja ni la prisión arbitraria de su personal en retiro. Es decir, abandonaron a sus caídos tras las líneas enemigas. Ya el ejército había olvidado para esos efectos la doctrina Schneider y tampoco dijo nada. Por lo menos cuando lo encabezaba Pinochet, les había advertido a los jueces: si tocan a uno solo de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. Mientras estuvo él, respetaron la Constitución y las leyes. Lo peor fue que la derecha, alineada tras Piñera, que declara no ser de derecha, se convirtió en coautora de esa prevaricación. Triplicó desde su Ministerio del Interior el número de querellas ilegales contra militares. Trasladó a los oficiales de alta graduación del penal Cordillera a un recinto peor, Punta Peuco, en medio del aplauso comunista y con el símbolo de la hoz y el martillo instalado en el pórtico del primer recinto. Entonces ya prácticamente no había nada que hacer. Claro, es verdad que el ejército ya se había rendido públicamente a la izquierda años antes, al declarar su comandante en jefe, Juan Emilio Cheire, en el Mercurio del 10 de diciembre del 2004, el ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir la responsabilidad que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado, dijo. Increíble. Convirtió al ejército en chivo expiatorio, en el único malo de la película. Pero los jueces rojos le pagaron a Cheire poco y mal su servicio, porque también él fue condenado ilegalmente por hechos no probados, que estaban amnistiados y prescritos. Pero al menos le remitieron la pena, o sea, no va a cumplir en Punta Peuco, donde no lo habría pasado muy bien, sin duda. Además del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo aliados en la contravención de la ley y la Constitución, el Poder Legislativo resolvió también sumarse, contravenirlas y tomar la iniciativa de legislar en materias que, según la propia Constitución, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, para establecer que está clarísimamente dispuesto así en el artículo 65 de la Constitución, y no puede contravenirse ni por una ley, ni por un resquicio, ni por una reforma constitucional. Pero el gobierno, al no ejercer su derecho de veto, ni recurrir al Tribunal Constitucional, de nuevo se plegó al golpe, al régimen de facto, al promulgar y publicar leyes inconstitucionales. La única vez que se ha alzado contra el golpe, la única voz que se ha alzado contra el golpe, ha sido el Partido Republicano, que tiene un diputado y le escribió el 1 de marzo del año 2020 al presidente: como Partido Republicano nos declaramos en oposición a este gobierno, rechazamos el itinerario constitucional que usted ha definido como solución a los problemas de Chile y que su gobierno ha posibilitado como respuesta a la crisis de violencia que vive Chile. Y bajo el mismo régimen de facto, el Tribunal Constitucional ha sido marginado de hecho, anulado. El otro día se reunió para analizar su triste papel ante la sucesión de inconstitucionalidades que se han perpetrado en vano. Su ministro Juan Ignacio Vázquez lamentó que se le haya negado el ejercicio de sus atribuciones en el proceso constituyente, haciendo notar que el acuerdo por la paz social y la nueva constitución de 15 de noviembre fue obtenido
en un grave contexto de violencia política que no cesó tras la dictación de la ley 21.200. Nadie que se tomara el poder hoy día estaría más fuera del orden institucional que los que hoy lo detentan. En esta ley de la selva cualquier cosa puede suceder, aunque lo más probable es que no suceda nada, lo cual es una mala noticia porque Chile no puede estar peor. Conciudadanos, ¿quién nos une en este instante? ¿Quién nos llama? Encendidas las pupilas y frenéticas las manos. ¿A qué viene ese clamor que en el aire se derrama y retumba en el confín? No es el trueno del cañón, no es el canto del clarín, es el épico estandarte, es la espléndida oriflama, es el patrio pabellón que haya en cada ciudadano un paladín. Oh bandera, la querida, la sin mancha, la primera entre todas las que vi. Cómo siento resonar, no en mi oído, sino dentro de mi ardiente corazón, tu murmullo que es arrullo, tu murmullo que es consejo en la tertulia del hogar, y que en medio de las balas es rugido de león. Cómo siento que fulgura, con qué ardores, la gloriosa conjunción de tus colores, flor de magia hecha de fuego, de heroísmo, de ideal. La bandera, la soñada inmortal, con su blanco, con su rojo y con su azul, en que descuella, perla viva y colosal, esa estrella arrancada para ella al océano de luz del cielo austral. La hemos visto desde niños, la queremos como amamos a la novia, con supremos arrebatos, con ternura, con unción. Veneremos la bandera como el símbolo divino de la raza. Adorémosla con ansias, con pasión, con frenesí, y no ataje nuestro paso mina, foso ni trinchera, cuando oigamos que nos grita la bandera: hijos míos, defendedme, estoy aquí. Chilenas y chilenos, defendamos nuestra bandera.
Entonces se ha creado una leyenda cuando dicen la democracia que tanto nos costó recuperar, dicen los de la izquierda, los demócratas cristianos. No, la democracia la estableció la Junta con la Constitución de 1980 que respaldó y la sometió a plebiscito, a doble plebiscito, porque después fue modificada en 1989 con el acuerdo de la concertación, para que todos aceptaran la Constitución, y la aceptaron, y ahí está, esa es la razón de la democracia, la Constitución. Entonces la Constitución se la debemos a la Junta, y la democracia se la damos a la Junta y a la Constitución. Y en eso yo estoy de acuerdo con los socialistas, no fue un papel y un voto, fue la Junta y la Constitución, que instituyeron cómo iba a funcionar la democracia en Chile, y ha funcionado mejor que nunca en la historia, porque los mejores años de la vida histórica chilena fueron después de 1985 hasta 2015, donde llegaron los comunistas al poder de la mano de Michelle Bachelet, que los puso ahí, y ahí se echó a perder todo, y todo empezó a retroceder, y los índices empezaron a empeorar, y se creó malestar, obviamente, porque si cuando hay malas políticas hay malestar. Y ahí dicen que el 18 de octubre, que se celebra mañana, justificó el malestar. Y es tan absurda la prédica que hacen ellos, porque ellos decían, con Boric a la cabeza, no son 30 pesos, son 30 años. Y los 30 años habían sido lo mejor de la historia de Chile, unánimemente. Sí, eso es objetivo. Han sido los mejores 30 años de la historia de Chile. Y decían, no son los 30 pesos, como diciendo, estamos contra el alza del pasaje, pero lo importante es lo que se ha hecho. Bueno, ahora ellos han subido, desde el año 23 hasta ahora han subido 73 pesos el pasaje, por lo menos en el metro, en la locomoción. Y no han hecho ningún levantamiento revolucionario, porque esto lo hicieron por los 30 pesos, que se pasaban por debajo de los torniquetes. Acuérdense de la foto de Boric. Sí. Por los 30 pesos. Ahora ellos lo subieron 73 pesos y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque los violentos son ellos. Ahora están los violentos en el gobierno. Ya sería mucho que se hicieran la revolución contra ellos mismos. Pero ha pasado de todo. Por ejemplo, también olvidan contar que en este proceso revolucionario de Cuba, porque ahí es donde se acerca esta cosa a Latinoamérica, Fidel, que era poquito conocido todavía, lo fue a entrevistar a Cuba el New York Times, y lo publican en el New York Times, y ahí empieza su fama más o menos, y de hecho lo ayudan con financiamiento. Entonces cuando hablan contra los poderosos, los medios de comunicación y ¿cómo se llama? Y el imperialismo yanqui, bueno, fue el imperialismo el que le dio connotación y visibilidad a Fidel Castro, pero eso no lo recuerdan. Bueno, claro, eso fue lo pintoresco, que el New York Times apoyó a Fidel Castro en nombre de restablecer la democracia. Fidel Castro les prometió restablecer la democracia, y de repente Fidel Castro encontró un amigo que le gustó más, que se llamó la Unión Soviética, y entonces dijo que no, pues, que no iba a haber democracia, y estableció un régimen absolutamente fracasado que provocó el rechazo de Cuba. Cuba era una nación muy adelantada en 1959 por todos los parámetros de la prosperidad material, digamos. Era el país que primero había introducido una serie de adelantos. Fue el primer país que tuvo televisión en América Latina, el primer país. Figuraba mucho en las Olimpiadas con buenos resultados. Era un país que crecía mucho la economía. Una sociedad muy moderna. Lo malo es que se convirtió en una sucursal de muchos elementos norteamericanos negativos, con muchos gángsters se instaló en La Habana. Eso está muy bien retratado en las películas del Padrino, ¿no? Padrino 1, 2 y 3. Ahí hay todo un capítulo que se desarrolla justamente cuando Fidel Castro se toma el poder en La Habana, y que el Padrino y todos sus comparsas tenían negocios en Cuba, ilegales, pero era una ciudadanía, una sociedad muy próspera, y el presidente Batista era bastante corrupto, pero mantenía un régimen pasablemente democrático, y cuando se vio amenazado por la guerrilla tomó sus bártulos y se fue con su plata a Estados Unidos, y entregó prácticamente el poder sin combatir. Si él hubiera luchado realmente contra la guerrilla, la derrota, por supuesto. Si aquí en Chile la guerrilla es derrotada muy fácilmente por las Fuerzas Armadas y el gobierno, que tiene todas las facultades
de la plena democracia para derrotar a los terroristas, obviamente lo hace. Sí, por eso a Pinochet le hicieron 73 estallidos como el 18 de octubre que se celebra mañana, y los derrotó a todos en un día. ¿Quién se acuerda de los estallidos contra Pinochet? Ahora dicen que es una fecha señera, el 18 de octubre. Lo que pasó es que hubo un estallido con un presidente que no hizo nada. O sea, un presidente que se rindió. Entonces, obviamente, ahí se trastornó el país, incendiaron el país, devastaron, saquearon, destruyeron. Todavía no se recupera el país de toda esa destrucción. Entonces, esa es la diferencia del estallido del 18 de octubre del 2019, que había un presidente inerte, que no hacía nada, que se rindió. El presidente, si hubiera hecho uso de sus facultades, termina el estallido, igual que los 17 que le hicieron a Pinochet en un día, igual que lo que le hicieron al general Ibáñez el 2 y 3 de abril, 2 días se demoró igual que le hicieron a Frei Montalva cuando se tomaron el Pampa y Rigoy y iniciaron un proceso de toma. Frei Montalva tuvo la energía de sustituir a un ministro de Economía izquierdista y blando como Bernardo Leighton por un duro que hacía respetar la ley que se llamaba Edmundo Pérez Sujovic. Y Edmundo Pérez Sujovic hizo desocupar las tomas. Hubo 6 muertos, es cierto, claro, ¿por qué? Porque resistían a la acción de la autoridad. Y ahí Fidel Castro aprovechaba de liquidarlo a Frei, porque la frase quedó inmortalizada. Prometió una revolución sin sangre y les ha dado sangre sin revolución. Decía. Cuando había habido una revolución, aquí una revolución que estuvo constituida por la reforma agraria confiscatoria, que fue una vergüenza nacional, como liquidaron a toda una agricultura próspera, que por suerte resucitó de las cenizas después, cuando vino el gobierno militar. Pero fue un desastre en ese sentido la democracia cristiana, y por eso salió última en la elección de 1970 con su candidato izquierdista Radomiro Tomic. Pero aquí en Chile el éxito del país y los mejores años de la historia del país se deben a la Junta de Gobierno, que tomó el poder por petición de la mayoría civil, por 81 votos contra 47 en la Cámara, que era la Cámara que tenía las facultades de hacer lo que hizo, tomar un acuerdo, de pedirle a los militares que pusieran término a la dictadura de Salvador Allende, que era una dictadura, se había salido de la Constitución completamente, estaba usando la violencia, estaba preparándose para quedarse indefinidamente en el poder. ¿Quién decía eso? ¿Hermógenes Pérez de Arce hoy? No, lo decía Eduardo Frei en 1973, lo decía Patricio Aylwin el mismo año, defendía a los militares que habían ganado a la guerrilla en pocas semanas y habían tranquilizado el país, y Aylwin los defendía. Lo que pasa es que esta gente son muy particulares, los demócratas cristianos son muy particulares, están siempre donde el sol más calienta. Cuando vieron que la Unión Soviética desprestigiaba al gobierno militar, se cambiaron de bando. Sé que en Chile la vuelta a chaqueta es una institución nacional. Entonces se dieron vuelta a la chaqueta y el Aylwin hasta se había olvidado de todo lo que él había dicho. Sí, pues negó, nunca había dicho esas cosas. En el año 91, 18 años después, decía: yo nunca dije eso, nunca dije que iba a haber una tiranía comunista. Y eran sus palabras textuales del 73. Por suerte había quedado en video. Bueno, entonces cuando yo repito todas estas cosas para que le entren en la cabeza a la gente me dice: por Dios que te repite. Claro, si hay que repetir, si la mentira 1000 veces repetida pasa a ser verdad, la verdad 1000 veces repetida, por supuesto que se reafirma. Hay que repetirla y hay que contar de nuevo la historia, porque si no, se nos olvida como a Aylwin. Doy autorización para que suban este video en sus canales si es que lo desean, pero denme el crédito. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, compártelo, aprieta la campana de notificaciones para saber del nuevo contenido. Y nos vemos a donde nos lleve el río Anduin.